Histórico encuentro entre Trump y Xi. Ucrania en el centro de atención. Fue una reunión sorprendente, pero él es un negociador difícil y eso no es muy bueno. Trump ordenó iniciar pruebas de armas nucleares. Putin enfureció a toda Europa. El ministro de Defensa de Bélgica, Theo Franken, advirtió a Moscú: si el presidente Vladimir Putin lanza un misil contra Bruselas, este atacará el corazón mismo de la OTAN y entonces arrasaremos Moscú hasta los cimientos. El presidente estadounidense aún tiene un as bajo la manga para el Kremlin. Discutimos muchas otras opciones que el presidente tiene a su disposición. Y el presidente Trump los utilizará según sea necesario. La última esperanza de Hungría. Trump y Orbán. 7 de noviembre. Washington. Los líderes discutirán cómo proteger a Hungría de las consecuencias de las sanciones estadounidenses contra el petróleo ruso. La estabilidad se trata de Soloviev. Ya se estaba preparando para destruir a los franceses. Me pregunto qué. Bueno, eso es por un día y medio de guerra. Pero os mataremos a todos. Por lo visto, a Putin le gustan los chicos. Además, son diferentes. Y adultos. Aquí, mira aquí. Yo no sabía, ¿verdad? Que mi abuelo era así. Y peleas igual que tu abuelo. Intentando. Y aún muy pequeño. Se trata de una reunión histórica entre Trump y Xi Jinping, la primera en 6 años. Se esperaban resultados completamente diferentes de este encuentro, que Trump, junto con Xi, sofocaran de hecho al poder del Kremlin y lo obligaran a hacer concesiones. La segunda opción era una confrontación total, es decir, el inicio de la Tercera Guerra Mundial. China dice que no, que quiere que Rusia continúe la guerra y es más, que quiere Taiwán, y Trump dice, jaja, bueno, vamos a jugar. ¿En qué terminó realmente esta reunión de la que puede depender de nuestro futuro, el suyo y el mío, e incluso del curso de la historia mundial? Lo discutiremos en el reportaje y luego lo analizaremos en detalle. Créame, esto es importante. Veamos el reportaje. Donald Trump se reunió con Xi Jinping en Corea del Sur como parte de su gira por la región Indo-Pacífica. Los principales temas de la reunión fueron las barreras comerciales entre los países y, por supuesto, la guerra ruso-ucraniana. Se llegó a la elaboración de una agenda común de diálogo político más a largo plazo. En principio, esto es un aspecto muy positivo de esta reunión. Como resultado de la reunión, las partes acordaron reducir del 20% al 10% el arancel sobre productos chinos relacionados con el fentanilo, un opioide sintético. El arancel general de EE.UU llegará hasta el 47%. Las cuestiones fundamentales que están en la base del conflicto entre Estados Unidos y China no han desaparecido. Y estas cuestiones tan importantes incluyen el destino de la isla de Taiwán y la posibilidad de imponer aranceles a los productos chinos precisamente por la compra de petróleo ruso. Bueno, Trump dijo que estos temas no se abordaron diplomáticamente, pero ya saben, en estos casos, por lo general, cuando no se llega a un acuerdo, se dice que no se habló de ello. Los acuerdos relacionados con Ucrania resultaron menos productivos, a pesar de que, según el presidente de Estados Unidos, se discutió Ucrania durante mucho tiempo. Inicialmente Trump quería convencer a Xi de reducir el apoyo a Rusia, para que Putin aceptara poner fin a la guerra. No se especificó si las partes habían llegado a un acuerdo en este sentido. Se ha establecido un importante y significativo diálogo estratégico de cooperación entre la Rusia autoritaria y el Pekín autoritario, dos potencias que comparten intereses, y arriesgarlo sí, a cambio de algo que aún no está claro. Esto debería ser recompensado con algo más sustancial y significativo, algo que corresponda al alto nivel de relaciones entre Estados Unidos y Pekín. Dado que en el momento actual las relaciones se asemejan más a una lógica de acciones de desescalada en la esfera comercial y económica, yo no diría que entre Washington y Pekín se haya creado una alianza estratégica o un diálogo. Donald Trump calificó la reunión con un 12 sobre 10. Por cierto, esta fue la primera reunión entre los líderes de Estados Unidos y China en los últimos 6 años. Partiendo de la declaración, vemos que tampoco habrá aranceles sobre los productos chinos y habrá acceso para los productos agrícolas estadounidenses. En principio, la declaración parece positiva, pero ¿hasta qué punto es realmente así? Nuevamente la experiencia del presidente Trump, recordemos al menos la declaración de Trump de que se había alcanzado la paz en Oriente Medio después de 3000 años. Sabes, soy una persona que lee noticias de Oriente Medio y lo que ocurre allí, ni de cerca, me recuerda a la supuesta consecución de la paz en esa región. Por eso,
La declaración de Trump sobre que todo está acordado con China, que todo es maravilloso, pero esperemos al menos 48 horas y luego veremos. Trump dijo que acordó con Xi Jinping una visita a China en la primavera del próximo año. Después de esto seguirá una visita de respuesta del líder chino a Estados Unidos. Aquí, por cierto, también es interesante. La visita de Merz, ¿es eso lo que queremos discutir? Pronto irá de visita a ver a Erdogan en Turquía. Esto será un golpe directo para Putin, absoluto. Stanislav Shelikovsky se está conectando ahora a nuestra transmisión. Vamos a discutir todas estas cuestiones. Stanislav, candidato en ciencias políticas, experto en asuntos internacionales. Stanislav, nos alegra verte. Hola. Hola. Bueno, vamos a discutirlo de todos modos. Entonces, esta es la primera reunión en 6 años. Trump y Xi Jinping. Honestamente, las sensaciones son ambiguas. Trump, como de costumbre, ya saben, muy disperso. En cuanto al contenido, respondió que todo estuvo bien, productivo, pero eso es típico, es lo básico para Trump, pero aún así no entendimos. Por ejemplo, según las palabras que Trump dijo en el contexto de Ucrania, que tal vez deberían dejar que sigan luchando. Es una locura, pero todos seguiremos trabajando en esa dirección. No llegaron a ningún acuerdo. O en general, ¿cómo ve usted su diálogo? Y por cierto, recuerdo que duró, creo, solo 1 hora y 40 minutos. Bastante poco tiempo. Sí, bueno, digamos que en cualquier caso es un paso importante en el contexto de la mejora de las relaciones entre Estados Unidos y China. Y usted realmente señaló correctamente que la última vez Donald Trump y Xi Jinping se reunieron fue hace 6 años. Y si hablamos de los presidentes, de los líderes de estos dos países, eso también tuvo lugar. La reunión de hace 2 años en California, en los Estados Unidos, cuando Joseph Biden se reunió personalmente con el mismo Xi Jinping. Y entonces se hicieron los primeros intentos en muchos años de resolver, digamos, esas discrepancias que existían y muchas de las cuales permanecen hasta el día de hoy. Y entonces, digamos, aquella visita de Xi, la visita a California realmente no aportó mucho en especial, y cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca, digamos que surgieron aún más obstáculos para mejorar las relaciones entre los países. Y a menudo, precisamente aquí, hubo acciones de ambas partes. Trump, por ejemplo, con sus aranceles, y Xi con su cooperación más profunda con la Federación Rusa. Es decir, digamos, estos y otros factores no permitieron, por así decirlo, encontrar puntos de contacto en el último tiempo, pero aún así la reunión se llevó a cabo y me parece que eso ya de por sí es una señal positiva para todos nosotros. Sí, por supuesto, todavía es pronto para evaluar este encuentro. Yo, de nuevo, no pondría calificaciones ahí, como suele hacer el clásico Donald Trump. Él le pone 12 puntos sobre 10, pero eso es comprensible. Si le gusta alguna reunión o algún evento, está dispuesto a hacerlo. Esto tiende a presentarse como algo mucho mejor, como si realmente fuera algo súper especial. Pero si hablamos de la realidad y de la evaluación desde fuera, yo diría que la reunión fue, en términos generales, normal. Sí, es cierto que es histórica, pero aún así hay muchas preguntas que quedan sin responder. Sobre los temas que se trataron y sobre si se podrá decir que ahora llegará un deshielo en las relaciones entre ambos países. Un deshielo. Creo que hay posibilidades de mejorar las relaciones, especialmente en el contexto de los desafíos que existen actualmente. Creo que Washington y Pekín en principio están interesados en ello. Hay avances en el contexto de los aranceles, avances en el ámbito del comercio y de las relaciones económicas. Pero si hablamos de la guerra ruso-ucraniana, hay mucha incertidumbre. Sí, bueno, al parecer, según las palabras de Trump, China aceptó cooperar para poner fin a la guerra, pero de nuevo, no está claro cómo, en qué papel. Yo entiendo que Trump tal vez quiso decir que seguirán planteando estas cuestiones, que posiblemente se tomarán algunas medidas en esa dirección, especialmente si hablamos de un enfoque diplomático, en el ámbito diplomático. Pero en realidad aquí hay que entender que China por ahora sigue manteniendo una relación interesante con la Federación Rusa, y para debilitar esa alianza se deben hacer muchos esfuerzos, incluso en el contexto de diversas propuestas para la parte china, cosa que hasta ahora aún no ha sucedido.
Además de las cuestiones que se plantearon, en particular sobre los aranceles, la reducción de aranceles y las oportunidades para el mercado agrícola estadounidense en el territorio chino y cosas por el estilo. También sabemos que, por ejemplo, el expresidente Donald Trump no discutió en ningún momento sobre este tema específico. No habló con Xi Jinping sobre el suministro de petróleo ruso a China. En realidad es un poco extraño, ya que quiero recordarles que ha estado haciendo esto de vez en cuando durante los últimos meses. Instó a todos a abandonar los suministros energéticos rusos, tanto aliados como adversarios. Amenazó con imponer sanciones y se impusieron sanciones conjuntas contra las empresas rusas Lukoil y Rosneft. Bueno, ¿y por qué no se planteó esta cuestión durante la reunión? Creo que lo más probable, Xi no quería, digamos, arrojar una sombra sobre esta reunión, quería mostrar que todo había salido bien. Es decir, de antemano se abordaron solo aquellas cuestiones que debían resolverse sin problemas. Pero en realidad, como vemos, que muchos otros temas no se abordaron y hay muchas cuestiones que siguen sin resolverse. Lo mismo ocurre, por cierto, con el gran acuerdo comercial, que al final no se firmó, pero al parecer todo está en proceso. Podemos juzgar por las palabras del presidente estadounidense que esta cuestión aún se discutirá al final de la reunión. Bueno, veremos, tal vez se firme algún gran acuerdo. No descarto en absoluto que esto pueda ocurrir el próximo año durante una posible visita oficial de Donald Trump a China, si es que realmente llega a suceder. Veremos, pero me parece que aún habrá muchísimos y negociaciones técnicas, reuniones a diferentes niveles para poder equilibrar y balancear un acuerdo de este tipo, porque, digamos, debe abarcar muchos aspectos diferentes, todos ellos importantes. Y usted tiene razón, hay otro punto. Recordó la declaración de Donald Trump sobre la guerra ruso-ucraniana y, de nuevo, se dijo que hay que dejar que las partes sigan combatiendo sin intervención hasta que se tome la decisión de negociar. Esto es de nuevo una especie de colocación de un signo de igualdad entre el país agresor y el país víctima, entre Rusia y Ucrania, lo cual es incorrecto hacer aquí, porque Ucrania sí quiere y está dispuesta a negociar, pero el presidente estadounidense, de nuevo, digamos, utiliza una retórica que posiblemente eran ciertos gestos hacia Xi, no sé por qué lo hace, pero teniendo en cuenta que China y Rusia son socios estratégicos y se apoyan mutuamente en la arena internacional, tal vez sea por eso. De nuevo, no quiso echar sombra sobre este encuentro. Bueno, veremos, en realidad es un acontecimiento importante, pero lo más interesante es si este encuentro tendrá algún desarrollo, es decir, si ha influido en la mejora de las relaciones entre los países y en general en el actual clima geopolítico internacional que está en constante cambio y evolución. Aún no lo sabemos con certeza, pero podemos expresar cierto grado de optimismo por ahora. Veremos qué sucede en el futuro, el tiempo lo dirá. Stanislav, no puedo dejar de preguntarle, o mejor dicho, no puedo no preguntarle sobre la reunión entre Trump y Orbán. Después de todo, está prevista para el 7 de noviembre. ¿Qué se puede esperar de este encuentro? Y de paso, hablemos brevemente sobre esta reunión y después de eso toquemos también, me parece, una reunión no menos importante. Merz, que va a reunirse con Erdogan, también es interesante. Discusiones, porque ha pasado mucho tiempo desde que los líderes europeos se reunieron con Erdogan a este nivel. Comencemos. Orbán-Trump. ¿De qué tratará la conversación? Y creo que, en primer lugar, los partidos plantearán cuestiones energéticas, y esto es muy importante para el presidente estadounidense, que Europa, digamos, renuncie cada vez más a los recursos energéticos rusos. Y creo que Trump no solo exigirá a Orbán que renuncie, eso tampoco será tan sencillo en realidad, pero ofrecerá algunas alternativas a cambio. Nuevamente, petróleo estadounidense, gas natural licuado y cosas por el estilo.
y también se considerarán cuestiones sobre cómo se puede suministrar, pero creo que eso ya está claro. Lo más probable es que la opción más óptima sea a través de Croacia, pero lo único es que los precios pueden ser más altos que los que existen actualmente para Hungría, establecidos por Rusia. Y por eso Orbán sigue luchando por mantener la posibilidad de recibir al menos petróleo ruso. Y el mismo problema, por cierto, ocurre con Eslovaquia. Y me parece que por ahora estos países pueden avanzar en esa dirección. Pero para Orbán es especialmente importante, sobre todo teniendo en cuenta que en medio año en este país se celebrarán elecciones parlamentarias. Y Orbán querría que su fuerza política, Fidesz, volviera a ganar naturalmente para así poder conservar el cargo de primer ministro. ¿Qué otras preguntas habrá? Creo que sin duda se planteará la cuestión de la guerra ruso-ucraniana y la posible resolución pacífica, incluyendo las partes al menos sacarán el tema de celebrar cumbres en Budapest. Creo que Orbán precisamente intentará convencer al presidente estadounidense para que esto suceda, porque también podría influir positivamente en las posiciones políticas del húngaro primer ministro, y especialmente en caso de que tenga éxito. Por eso creo que habrá esas opciones. Bueno, además, por supuesto, se hablará de la cooperación bilateral. Esto es muy importante, especialmente ahora que Donald Trump está en el poder en Estados Unidos, quien tiene una relación bastante buena con Víctor Orbán. Hay mucho de qué hablar, así que aquí la agenda debe ser muy completa. Además, cabe mencionar también que Hungría mantiene estrechos contactos con China. China, o mejor dicho, sus empresas, consideran el mercado húngaro como prometedor. Allí se están construyendo fábricas de todo tipo y similares. Es decir, China ve a Hungría como una oportunidad adicional para acceder al mercado europeo en general. Y yo pienso que hay aquí, Orbán también puede presumir de tener vínculos tan estrechos y posiblemente también ofrezca algunos de sus servicios en el contexto de la cooperación con China. Él considera que Hungría debe desempeñar el papel de puente entre Occidente y Oriente. Stanislav, para terminar nos queda un minuto. Aún así, la visita de Merz a Turquía. Por favor, comente, ¿qué piensa usted que podría convertirse en puntos de contacto entre el líder de Turquía y el líder de la economía más grande de Europa? Bueno, como bien ya se sabe, una vez más Friedrich Merz está realizando una visita a este país y durante la misma declaró la necesidad de fortalecer la asociación estratégica. La asociación entre Europa y Turquía es una señal muy importante, considerando que Turquía se encuentra en la intersección de rutas importantes, en la intersección, por así decirlo, incluso de civilizaciones. Creo que aquí se puede caracterizar esta visita como un deseo de fortalecer los lazos, tanto en el ámbito de la seguridad como en el de la economía y en varios otros, especialmente considerando que Turquía realmente está desempeñando un papel cada vez más importante tanto en la región como en el mundo en general. Por eso, en mi opinión, esta visita es realmente muy importante. Esperemos, por así decirlo, que la cooperación y la colaboración mutua entre Alemania y Turquía sea mucho más fuerte y sólida en el futuro cercano. Y esto, sin duda alguna, también influirá de manera positiva y significativa en el contexto geopolítico en general, beneficiando a ambas naciones y a la región en su conjunto. Stanislav, muchísimas gracias. Stanislav Shelikovsky, experto en asuntos internacionales, estuvo en el aire de Ucrania hoy. Que tenga un buen día